Ahora sí, empezamos. ¿Están viendo ahí la presentación? ¿No? Se ha quitado. Antes sí, pero ahora mismo no. No, ahora una vez más, porque cuando yo salí para iniciar la grabación, se cortó la transmisión. Ahora sí. Entonces, las doctrinas bíblicas. Un recorrido por las grandes verdades que fundamentan nuestra fe. Desde quién es Dios hasta cómo vivimos para su gloria. Este mapa doctrinal, pues como yo llamé aquí, es una guía para crecer en conocimiento, adoración y discipulado. Yo pienso que es importante estudiar doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estudiar doctrinas? La doctrina no es algo abstracto. Lo que creemos sobre Dios moldea cómo vivimos, cómo oramos, cómo amamos y cómo sufrimos. La teología sana produce vida sana. En realidad, teología es el estudio de Dios, ¿no? Teología viene de dos palabras griegas, que es teos y logía, logos, ¿no? A palabra de Dios o el estudio de Dios. Y es importante conocer a Dios porque dice la palabra que el conocimiento de la verdad es lo que nos libera, lo que nos liberta, ¿no? Oseas 6:3 es un texto que me gusta muchísimo, que dice, conozcamos y prosigamos en conocer. No sé si en español es igual, ¿no? Entonces, la vida cristiana, la vida con Dios, nosotros conocemos a Dios y seguimos conociendo. Entonces, por más años que yo tenga en la iglesia, formando parte de la iglesia, siempre hay algo de Dios para conocer, ¿no? Y las doctrinas, no sé si tú tienes muchos años en la iglesia, si tú tienes poco tiempo, algunas semanas o quizás días, pero la doctrina es lo que fundamenta nuestra fe, ¿no? La doctrina es lo que determina, como hablamos aquí, ¿no? Lo que moldea cómo vivimos, cómo oramos, cómo amamos y hasta cómo sufrimos, porque el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? El luto, por ejemplo, forma parte de la vida. Entonces, si yo tengo una teología bien fundamentada, hasta el sufrimiento, yo sabré cómo pasar y cómo vivir. Entonces, es fundamental conocer las doctrinas. Entonces, aquí vamos a estudiar algo hoy sobre Dios y la Trinidad, los ángeles, hombre y el pecado, Cristo y la salvación, el Espíritu, la iglesia y cómo vivimos la iglesia. Aquí en el slide tiene ahí el fin, pero vamos a tener después un momento específico para hablar sobre Apocalipsis y esas cosas. Aquí, hoy mismo, no vamos a tratar de eso. Amén. Pues empezamos. Dios, el fundamento de todo. Todo el edificio de la fe cristiana descansa sobre quién es Dios. Antes de hablar de salvación, iglesia o vida cristiana, debemos preguntarnos, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios para ti? Me gustaría escucharnos dos o tres ahí que me hablasen una definición de Dios. Si alguien en la calle o en la iglesia te preguntara, ¿quién es Dios? ¿Qué contestarías tú? Mi punto de equilibrio. ¿Cómo? Mi punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Menciona, sí. Muy bueno. Uno más. El creador de todas las cosas. Es Dios, es la única persona que ha tenido el poder de transformar mi vida. Amén. El Padre que transformó su vida. Ana, dinos. El Padre universal de todo lo creado, mi Rey celestial, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Aleluya. ¿Alguien más le gustaría? ¿Alguien escribió aquí nombre? Sobre todo el nombre. Muy bien.
Eu penso que seria aquele que ha entregado seu Hijo em amor à humanidade, aún não sendo merecedores nós outros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues yo traigo aquí, vamos a empezar a hablar sobre Dios, la unicidad y atributos de Dios. Yo pienso que podemos aprofundarnos un poquito en el tema conocer a Dios. Hay una definición que me gusta mucho, la puse ahí, que es: Dios es un ser, una persona, ¿no? Pero el ser trae la idea de persona. Pero Dios es un ser perfectamente bueno y justo que en santo amor crea, sostiene y dirige todas las cosas. Dios es un ser perfectamente bueno y justo que en santo amor crea, sostiene y dirige todas las cosas. Para mí, esta definición es basado en el Catecismo de Westminster. Es una definición teológica sobre Dios que para mí, de una manera resumida, engloba toda la comprensión de Dios. Dios es un ser, ¿no? Y ahí hablamos de la unicidad de Dios. Hay un solo Dios verdadero y vivo. Hay textos ahí que después tú puedes leerlos, ¿no? Deuteronomio 6:4, Isaías 45:5. Hay solamente un Dios, no existen otros dioses. Todo lo demás es creación. Cuando yo era niño, yo escuchaba hablar sobre Dios y el diablo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y yo imaginaba dos fuerzas que se oponían, ¿no? Y luchaban para ver quién va a ganar. No, yo pensaba como a lo mejor en el... Ay, esqueci el nombre de la película. Los Jedi, ¿no? Con sabres, con espadas de luces, y un de blanco y un de negro luchando para ver quién va a ganar. Pero no es así. Sí, no es así. No son dos dioses. Aunque existe el reino de las tinieblas, daqui a pouco vamos hablar un poquito más sobre eso, pero hay solamente un Dios. Hasta el diablo es creación, ¿no? Los ángeles, las fuerzas espirituales son creaciones. El diablo no se opone a Dios de manera que pueda vencerle, ¿no? Claro que el diablo hace oposición, pero lo que hace el diablo es Dios lo permite hacer. Si Dios, y está todo planeado, al final de todo, un ángel le va a atrapar el diablo y echarlo en el lago de fuego. ¿Entiendes? Hay solamente un Dios, no hay otros dioses. No hay, aunque otras religiones puedan presentar otros dioses, pero no es verdad, es engaño del diablo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los días de Elías, cuando se adoraba a Baal, a Aserá, divinidades que la gente pensaba ser dioses. Y al final Elías dice, el Dios que conteste con fuego, este es el Dios verdadero. Tú conoces la historia. Entonces, hay solamente un Dios. Y este Dios, ser, ¿no? Es una persona. No es una fuerza, no es un poder, no es una luz en el universo, no es el universo que dirige las cosas, ¿no? Hay aquellos que creen en el universo. Recuerdo una vez, en España, cuando yo vivía en España, yo estaba buscando un local para la iglesia y la persona que presenta los locales, la correctora, se habla de inmuebles, no la agente inmobiliaria. Inmobiliaria. Eso, la inmobiliaria, la persona me preguntó qué iba a poner en el local. Y yo hablé que era una iglesia evangélica y ella me dijo que, así, no dijo nada, pero yo vi en su expresión que
para ella fue un poco raro, ¿no? A lo mejor era la primera vez que presentaba un local para una iglesia. Yo le pregunté a ella, ¿tú crees en Dios? Y ella me contestó, no, no creo en Dios. Y yo le pregunté, ¿en qué crees? Y ella dijo, yo creo en la vida. Y yo le pregunté, pues, ¿quién sostiene la vida para ti? Y ella me dijo, la misma vida. Y yo le pregunté, pero ¿de dónde viene la vida? Y al final ella me dijo, en realidad yo crecí, mi madre era muy religiosa, yo crecí en un ambiente religioso, yo estudié en colegios de monjas y yo crecí con mucho miedo de Dios. Y mi madre me decía que Dios castigaba, que yo no podía hacer eso, aquello, que Dios me iba a castigar. Y yo crecí con mucho miedo de Dios. Y yo no quiero que mi hija crezca con el mismo miedo que yo crecí. Que hay algo, hay, pero yo no quiero saber, me dijo así, ¿no? Entonces, aquí estamos profundándonos un poquito, porque esta charla y la convicción que yo tenía, a lo mejor hizo con que yo pudiera, como digo, confrontar la posición de aquella mujer. Predicar el evangelio es presentar a Dios, por eso tenemos que conocerle y saber hablar al respecto de él. Pero volvamos aquí en la presentación. Entonces, Dios es un ser, es una persona, es perfecto, bueno y justo, ¿no? Y su bondad y su justicia están en perfecto equilibrio, ¿no? Dios es bueno, pero es justo. Y el mismo acto de enviar a Jesús fue justamente para que él pudiera ser bueno sin dejar de ser justo. La misericordia muchas veces se contrapone a la justicia. Porque, por ejemplo, si alguien comete un crimen y la justicia es que esta persona pague por el crimen que cometió, ¿tiene acuerdo con eso? ¿No? La persona robó o mató a alguien, tiene que pagar, tiene que ser encarcelado, es justo que pague por el crimen. Pero si alguien viene y dice, no, está perdonado, no hay que pagar por el crimen, a lo mejor podemos sentir o tener un sentimiento de injusticia. Esto es injusto. La persona tiene que pagar por el crimen. Y Dios, siendo justo, Dios tenía que enviarnos al infierno por el pecado. Pero Dios es bueno y misericordioso. Entonces envió a Jesús para que Jesús pudiera ser castigado, para que la misericordia y la gracia de Dios pudiera tener efecto en nuestras vidas, sin quitar la justicia de Dios. ¿Por qué Jesús no permaneció muerto o en el infierno? Porque él no tenía culpa. Dios sería injusto en dejarlo en el infierno. Entonces él pagó el precio, sufrió el castigo, pero resucitó porque era justo plenamente. El plan perfecto. Vamos a hablar un poquito de Cristo adelante. Pero volviendo a la comprensión de Dios, perfectamente bueno y justo, en santo amor, crea, sostiene y dirige todas las cosas. Lo que mueve la voluntad de Dios es su amor. La esencia de Dios es el amor. Y por amor Él creó, por amor Él sostiene y por amor Él dirige todas las cosas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo vi una mano que se movió aquí en el rinconcito de mi tela, de mi pantalla. ¿No? ¿Seguimos? Si alguien quiere, hay ahí en su pantalla una mano, ¿no? Que la mano cuando se clica, se hace clic, se queda aquí una señal que alguien quiere hablar. Entonces, si quieres hablar, clica ahí en la manocita esta ahí y yo te doy la oportunidad.
Perfecto. Seguimos entonces. Hay atributos de Dios que son incomunicables y atributos comunicables. ¿Qué es eso? Incomunicables son atributos que solamente pertenecen a Dios. Aunque nosotros seamos imagen, su imagen y semejanza, pero estos atributos pertenecen solamente a Dios y nadie más los tiene. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad y eternidad. Son atributos que solo Dios posee. ¿Qué son cada uno de esos? Omnisciencia, conocer todas las cosas, saber todas las cosas al mismo tiempo. Omnipresencia es estar presente, ¿no? O estar en todos los sitios o lugares al mismo tiempo. Y omnipotencia es tener todo poder, pero es mucho más, la omnisciencia, mucho más que solamente saber lo que pensamos nosotros. Dios conoce todas las cosas de todos los tiempos al mismo tiempo. Dios sabe al mismo tiempo todas las cosas. La omnisciencia es la infinitud de Dios en relación a la sabiduría. No hay nada que está encubierto para Dios. No hay nada que está oculto para Dios. La omnipresencia es la infinitud de Dios en relación al tiempo y al espacio. No hay un sitio que limite a Dios y no hay un tiempo que lo limite también. Dios está por encima del tiempo y de la historia. Y la omnipotencia es la infinitud de Dios en relación a las cosas. No hay nada imposible para Dios. Inmutabilidad es decir que Dios no cambia. No, Dios no mejora ni peora. Dios no aprende ni olvida. Dios es perfecto e inmutable, el mismo ayer, hoy y eternamente, ¿no? Dios no se sorprende con nada. Hoy por la mañana mi hija estaba en una clase de niños y hizo un dibujo. Mi hija Esther, la pequeña que va a cumplir 3 años. Y al final la fui a recoger y vino con el papel y era algunos rabiscos, rascunhos. ¿Se habla así? ¿Cómo hablan? Rabiscos. Alguien me ayude. Sim, está bem. Avisos. Rabiscos mismo. Solamente rabiscos en el papel. Escrito. Carabatos. Eu uso carabatos. Escritos. No, Rabiscos en carabatos. cogió la hoja y hizo así. Así. Carabatos. Carabatos. Y dijo así, mira papá, hice a ti, es tú. Ah, qué bonito, hija. Tú y yo y mamá. Hizo así. Ah, dibujaste nuestra familia. Qué hermoso, cariño. Y claro, él habló así. Así somos nosotros con Dios cuando le hacemos algo a Él. Le decimos, Dios, mira qué estoy haciendo. Y es algo tan sencillo y tan pequeño y hasta mismo despreciable muchas veces. Y Dios como el Padre nos dice, qué hermoso. Qué hermoso, hijo. Qué bueno que ha hecho eso. ¿Me entiende? Dios no se sorprende con lo que hacemos, porque Él es el mismo, Él es inmutable, Él es todopoderoso, Él sabe todas las cosas, Él es omnipresente y Él es eterno. La eternidad es decir, que desde el comienzo o del eterno pasado hasta el eterno futuro, Dios es el mismo.
algo que es infinito, ¿no? En matemática es algo que no tiene comienzo ni fin, no es algo infinito. No, en realidad, algo infinito a lo mejor no tiene fin. En matemática, ¿sabe cuando tiene la recta y la flechacita para un lado y para otro? ¿No? Así que no tiene comienzo ni fin. A veces empieza, tiene un comienzo, pero no tiene fin. Pero Dios no tiene comienzo ni fin. Dios es eterno. Me gusta ilustrar la eternidad de Dios como una persona que está viendo un desfile, ¿no? Como habla como los reyes, o en Brasil el 7 de septiembre, ¿no? Que va carros pasando, carros alegóricos, ¿no? Y una persona que está ahí en la calle mirando, no, viendo el desfile, se habla desfile. La persona que está ahí viendo el desfile ve cada parte, sí, cada parte en el momento que pasa, ¿no? Entonces va viendo los primeros que van pasando y después lo que viene después. Pero alguien que está en la misma calle, en la misma avenida, por encima de un edificio, en el alto de un edificio, él ve toda la calle al mismo tiempo, toda la avenida al mismo tiempo. Él ve el comienzo de la avenida y el final de la avenida al mismo tiempo, porque él está en otro plano, ¿no? En otro nivel. Así me gusta ilustrar la eternidad de Dios y la grandeza de Dios en relación a la historia humana. Dios está en otro plano, Dios no está en el mismo plano que nosotros. Dios ve la historia de la humanidad, el comienzo y el final al mismo tiempo. Al mismo tiempo que Dios estaba en la creación, creando a Adán, al mismo tiempo Dios estaba viendo David derrotar a Golias. Al mismo tiempo Dios estaba viendo Jesucristo en la cruz y al mismo tiempo Dios estaba viendo nosotros aquí en esta clase, en este momento. Dios está viendo, para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno. ¿Me entiende? Amén. ¿Podemos seguir? Pues las aplicaciones ahí, conocer a Dios cambia todo. Hay un micrófono ahí que está abierto. Pues gracias. Conocer a Dios cambia todo. Cambia la adoración genuina. Conocer sus atributos transforma nuestra alabanza de rutina en reverencia profunda. ¿No? Si yo sé que Dios conoce mi corazón, si yo sé que Dios es omnisciente, si yo sé que Dios sabe todas las cosas, no merece la pena intentar esconderme de Dios. ¿Alguien quiere preguntar algo? Não, Amém. eu creio que a irmã Ades está com seu micrófono aberto, irmã. Sí, Ades, no, por favor. ya cerró. Abrió, pero a lo mejor yo creo que cerró. ¿No? Ah, no, a lo mejor está abierto, sí, verdad. Pues la hermana ahí sí puede. Ah, sí, ahora sí. Seguimos entonces. Si yo sé que Dios conoce mi corazón, que Dios sabe todas las cosas, eso me acerca un poco más de Dios. La adoración genuina cambia si yo conozco a Dios y sus atributos. La confianza en la tormenta también cambia. Su soberanía nos ancla cuando la vida no tiene sentido, ¿no? Entonces, si yo sé que Dios está en el mando, si yo sé que Dios sabe todas las cosas y que Él me ama como Padre, aunque yo esté en un valle de sombra de la muerte, yo no tendré miedo porque yo lo conozco, ¿me entiende? Y la obediencia motivada por amor también cambia si yo conozco los atributos de Dios. Obedecemos no por miedo, sino porque lo conocemos y lo amamos. 1 Juan
4:19. Seguimos. La Trinidad. Seguimos hablando de Dios y comprendiendo un poquito mejor a nuestro Dios. Hay solamente un Dios, ya hablamos aquí, un único Dios, la unicidad de Dios. No hay otro Dios, hay un solo Dios, pero este Dios único, él existe en tres personas. La doctrina de la Trinidad es el corazón de la fe cristiana y el misterio más profundo de la revelación. Un solo Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, ni un Dios con tres máscaras o con tres acciones, sino una esencia y tres personas distintas. Eso eternamente. Todos los atributos que hablamos de Dios se encajan en cada una de las personas. Pero es importante comprender que el Dios, que es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, este Dios, él existe en tres personas. Yo ya escuché ilustraciones en predicaciones, por ejemplo, que el pastor habló así: Dios creó el hombre y el hombre pecó y se alejó de Dios. Entonces Dios sacó una parte de sí mismo y envió al mundo para salvar a la humanidad. ¿Está errado decir esto? No totalmente, pero la ilustración puede confundir lo que realmente es. No fue el pecado que motivó que Dios se dividiera en tres o en dos en un primer momento, ¿no? Y después Jesucristo decidió sacar su espíritu y enviar. No. La Trinidad es una distinción eterna. De eternidad a eternidad, Él es el mismo Dios. Él no cambió, Él no se convirtió en tres por el hombre, por la historia, por el pecado. Dios de eternidad a eternidad es el mismo y es trino. A lo mejor en el principio de todo, quizá Jesucristo no era conocido como Jesucristo, ni como hijo, quizá, porque Juan registró que en el principio él era el verbo. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en el comienzo era el verbo, ¿no? En el Génesis estaba ahí, en la creación, dijo Dios, estaba Dios, el creador, el Espíritu se movía en las aguas y dijo Dios habló y las cosas pasaron a se formar. Y ahí dijo Dios, es el verbo que estaba ahí presente, la Trinidad presente en la creación. Vamos a comprender un poquito ahí, por el gráfico ahí en la presentación. El Padre es origen, voluntad y autoridad suprema. El Hijo, la encarnación, redención y mediación. Y el Espíritu Santo, presencia, poder y santificación. Aunque cada uno conduce una acción específica, tenemos que tener cuidado para que no separemos las personas, porque en realidad la origen es del Padre, pero el Hijo y el Espíritu estaban ahí, ¿no? El Hijo es la encarnación, pero él fue engendrado pelo Espíritu, el Espíritu estaba ahí y Dios se manifestando corporalmente en él, dice la palabra. ¿Me entiendes? No podemos separar la Trinidad, aunque ellos tengan actividades específicas, están siempre los tres conectados. Textos clave de la Trinidad, ¿no? El bautismo de Jesús nos presenta
la Trinidad. No, Mateo 3, 16 y 17. Es importante decir que, un paréntesis ahí antes de entrarnos, no hay en la Biblia la palabra Trinidad. No hay un versículo que tiene la palabra Trinidad, ¿no? Pero la doctrina de la Trinidad está presente en toda la Biblia. Amén. Entonces se estableció la palabra para que podamos comprender la doctrina. Alguien puede decir, no hay Trinidad en la Biblia. No, está equivocado. No hay la palabra Trinidad en la Biblia, pero la Trinidad de Dios está presente en toda la Escritura. Vamos a ver algunos textos claves. El bautismo de Jesús, Mateo 3, 16. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. Las tres personas actúan juntas en un mismo momento histórico. Jorge, ¿quiere preguntar algo? ¿No? Sí, quería preguntar algo. Sí, dime. Bendiciones a todos. Pastor, cuando uno ora, bueno, creo que la mayoría pensamos así, ¿no? Cuando uno ora, bueno, lo digo por mí, ¿no? Si orar a Dios, orar a Jesús o pedirle al Espíritu Santo, ¿cómo hacer en ese caso, pastor? Bendiciones, Sí. muchas gracias. Amén. Jesucristo nos enseñó a pedir al Padre en su nombre. Pero dice la palabra también que no sabemos cómo pedir, cómo orar. Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, nos enseña. Entonces pedimos al Padre en nombre del Hijo por el Espíritu. ¿Entiende? El Espíritu nos mueve a que pedir. Pedimos al Padre en nombre del Hijo por el Espíritu. Pero si yo pido al Hijo, yo estoy pecando, es errado. No, muchas veces yo puedo hablar, Jesús, ayúdame. Jesús, los discípulos en la tempestad dijeron, Jesús, sálvanos. Yo puedo decir, Jesús, sálvame, ayúdame, Jesús. ¿No? Yo puedo pedir algo al Espíritu. Puedo pedir, no, el Espíritu Santo, fortalézcame, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, muéveme, que son acciones específicas, pero de una manera general, la oración que Jesús nos enseñó, pedimos al Padre en nombre del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Amén. Bien respondido, Jorge, contestado, sanó su duda. Amén. Seguimos Amén, pastor. entonces. Además del bautismo de Jesús, hay otro texto, la Gran Comisión, Mateo 28, 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que la palabra nos instruye a bautizar. Habla de la Trinidad también. No un solo nombre singular, tres personas. Fórmula trinitaria en la misión de la iglesia. Somos enviados, la Gran Comisión, somos enviados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición apostólica, 2 Corintios 13, 14, habla también de la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Cada persona con su rol propio en la vida del creyente, ¿no? Entonces el amor de Dios, del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Nuestra postura, ¿no? Nuestro entendimiento, la Trinidad, es un misterio que adoramos, no un problema que resolvemos. La reverencia es la respuesta correcta ante lo que supera nuestra comprensión. Entonces, hay una frase, si no me equivoco, de Agustín, no, de Santo Agustín, que habla que si intentamos comprender la Trinidad, quedamos locos. Si no aceptamos la Trinidad, somos locos. ¿Me entiende? Entonces, hay cosas que no es para, así como una persona que nos relacionamos, jamás vamos a comprender 100% una persona. Jamás vamos a conocer 100%. Siempre, un ser humano, siempre vamos a tener algún momento que no vamos a entender, comprender por qué está
actuó así? ¿Por qué me habló así? ¿No? Cuanto más Dios, que es mucho más allá de nuestra comprensión. Pero la reverencia, sometémonos a Dios, aunque no comprendamos algunas cosas, pero podemos intentar comprenderle. Amén. Hay dos manos levantadas. Eduardo levantó primero, me lo creo, y luego Jorge. Eduardo. Hermano, Dios le bendiga. Fíjese que yo quería que me sacara usted de una duda, porque yo tengo un familiar que ellos están en la religión que creen en el nombre de Jesús y que el bautizo tiene que ser en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque dicen que entonces estamos bautizados con el bautizo católico y que no es el verdadero bautizo. Entonces, siempre hemos tenido esas diferencias. Y de hecho, pues no hemos vuelto a tocar mucho el tema porque siempre hay discusión, ¿verdad? Y él se aferra bastante en eso y con citas bíblicas, ¿verdad? Del libro de los Hechos y cree en eso, que el bautizo de nosotros es nulo porque porque es con la Trinidad, no es como en el nombre de Jesús como debe de haber sido, dicen ellos, ¿verdad? Entonces yo quisiera que me reforzara un poquito más, hermano, con respecto a eso de lo verdad, de lo que es verdadero y en lo que ellos se basan. Sí, amén. El apóstol Pablo orientó a Timoteo a no entrar en discusiones vanas. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de eso? Porque el conocimiento que adquirimos no es para que podamos discutir y probar que el otro está equivocado. Ahora, claro que tenemos que tener nuestras convicciones y a lo mejor quitar dudas, ¿no? de personas. Sobre este tema, Eduardo, yo pienso el siguiente. Si uno cree en Jesús como Salvador, como mediador, como el Hijo de Dios que vino al mundo para perdonar pecados, este es un creyente, este cree en Dios, tendrá acceso a la salvación, ¿no? Hay doctrinas, por ejemplo, que no creen en el Espíritu Santo como parte de la Trinidad, ¿no? Hay doctrinas que se dicen unicistas, ¿no? Hay uno solo Dios y no cree en la Trinidad. Pero si cree en Jesús como Señor, a lo mejor el Espíritu está obrando, aunque él no crea en la doctrina de la misma manera que nosotros, ¿no? Sobre el bautismo, que es el punto ahí, el tema, vamos a hablar luego un poquito más, pero hay unos que bautizan por inmersión, otros por aspersión, ¿no? Con una manera distinta de hacerlo. Ahora yo pienso que lo más importante es la fe en Jesús, ¿no? Aquí estamos utilizando el ejemplo del texto bíblico para reforzar la idea de la Trinidad. Si la persona cree que... ¿Cómo? Sí, le oigo. Sí. Si la persona cree que se debe bautizar en nombre de Jesús, ¿no? Y cree en Jesús y cree en Dios, yo no pienso que tenemos que entrar en discusión en este tema y todo. Nosotros creemos que el bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no es un bautismo de la Iglesia Católica, ¿no? Aunque la Iglesia Católica, históricamente, la Iglesia Católica, la Iglesia primitiva desarrolló, creció, ganó el mundo hasta que Roma se conectó a la Iglesia, ¿no? Constantino fue un emperador romano que fundiu, ¿no? Conectó la Iglesia al Estado y empezó a poner cosas que no eran fundamentadas en la palabra, ¿no? Luego hubo la reforma que era para traer la Iglesia de vuelta a la palabra. Entonces, el comienzo de la Iglesia Católica fue la Iglesia primitiva y luego hubo la reforma que fue traer la Iglesia, la realidad para la palabra otra vez. Entonces, no pienso, la Biblia nos orienta a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede que algunos textos
la persona se fundamente para decir que hay que bautizar solamente en nombre de Jesús, ¿no? Pero creemos aquí el punto principal es demostrar la Trinidad en textos bíblicos. Amén, Eduardo. Jorge. Amén, gracias. ¿Quieres preguntar algo? No, pastor. Gracias, gracias. Perfecto. Entonces, prima otra vez ahí la mano para que salga ahí de tu nombre. Seguimos entonces, vamos. Aquí yo pienso que nos enseña un poquito más de explicación. Mira, por tanto, ahí fue lo que Jesucristo nos ordenó, ¿no? Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no es un bautismo de la Iglesia Católica, es el bautismo que Jesucristo nos mandó hacer, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí, este diagrama nos enseña la Trinidad en acción, ¿no? En la creación, el Padre manda, el Hijo ejecuta y el Espíritu da vida en la creación. En la redención, el Padre envía, el Hijo salva y el Espíritu aplica. Y en la glorificación, el Padre recibe, el Hijo intercede y el Espíritu transforma. Entonces, así es la acción del Dios Trino en nuestras vidas. Las tres personas de la Trinidad trabajan en perfecta armonía a lo largo de la historia de la salvación, cada una con un papel distinto, pero inseparable de las demás. Amén. ¿Podemos seguir? Sobre Trinidad, ¿hay alguna cosa, alguna duda? Entonces, avancemos. Y si después surja, no hay alguna duda, puede enviarme a mi WhatsApp personal o en el grupo, podemos interactuar ahí. Seguimos para el siguiente tema. Ángeles, siervos del Altísimo. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios, poderosos y santos que existen para servirle a Él y ministrar a su pueblo. Son espíritus ministradores que obran en favor de los que aman, de los que temen a Dios. Su existencia revela que el universo es mucho más poblado y activo de lo que nuestros ojos ven. Entonces existe un mundo espiritual, un mundo sobrenatural. Avancemos. Hay ángeles fieles y ángeles caídos. Los ángeles fieles adoran a Dios continuamente, hay los textos ahí, mensajeros de la revelación divina, guardas y ministros de los creyentes y ejecutores del juicio de Dios. Muchas veces hacen lo que Dios manda. A veces vemos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, ángeles que fueron ahí a ejecutar el juicio de Dios, ¿no? Y otros lugares más. Los ángeles caídos, hasta aquí está como demonios, pero adelante yo voy a hablar un poquito más sobre demonios. No entendemos que ángeles caídos son una cosa y demonios son un ser distinto que voy a dar un poquito adelante. Pero ángeles caídos siguieron a Satanás en su rebelión, enemigos activos del pueblo de Dios, derrotados definitivamente en la cruz. Los textos están todos ahí. Su destino final, el lago de fuego, ¿no? Equilibrio bíblico ahí dentro de esta cuestión de los ángeles, ni ignorarlos, ni obsesionarse con ellos, ¿no? Cristo ya venció. Eso en relación a los ángeles caídos, a los demonios. Yo no tengo que pensar que no pueden hacer nada, pero al mismo tiempo no puedo tener miedo ni ponerme paralizado en relación a eso. Cristo ya lo venció. Pero seguimos. Aquí yo quiero presentarles la idea que tenemos de la jerarquía de Dios y luego la jerarquía
del infierno, de Satanás. Yo pienso que cabe aquí para hablar de ángeles, porque llamamos ángeles a todos los seres espirituales creados por Dios, pero hay seres distintos que no son necesariamente ángeles. Vamos a ver ahí, Colosenses 1:16 es el texto que fundamenta eso. Dice el texto que que todas las cosas fueron creadas en él, sean tronos, dominios, principados y potestades. Después tú puedes leer el texto. Y hay textos ahí que ayudan a comprender un poco mejor. Pero vamos allá. Trono es Dios, el soberano exaltado sobre todo y todos. Pero compone el trono de Dios los 24 ancianos. No son máximas autoridades del universo. Los 24 ancianos son como 24 tronos alrededor del trono de Dios. Es lo que dice la palabra. Apocalipsis 4, Isaías 6, son textos que refuerzan eso, ¿no? También ahí en el trono están los serafines, 4 seres vivientes, seres vivos o vivientes, llenos de ojos, cada uno con un rostro diferente y 6 alas. Cuantas más alas, mayor autoridad. Entonces, el texto de Isaías habla de seres que tienen 6 alas y 4 rostros distintos, son serafines, ¿no? Abajo de ellos hay los dominios, ¿no? Querubines. Ezequiel habla un texto que algunos confunden con el texto de Isaías, pero en Isaías habla de seres con 6 asas y en Ezequiel habla de seres con 4 alas, ¿no? Entonces, estos son los querubines, guardianes del trono de Dios. Amén. Abajo de ellos hay los principados. Es lo que leemos: trono, dominios, principados y potestades. Abajo de los dominios, principados, son los arcángeles, príncipe de los ejércitos de Dios. Arc significa mayor, más grande, ¿no? Yo creo que la traducción mayor suena distinto, ¿no? Son ángeles más grandes, con más autoridad, principal, por lo que sería a lo mejor un ángel jefe, ¿no? Comandante de otros ángeles. Apocalipsis 12:7 habla de eso. Y luego las potestades. Son ángeles, mensajeros, el ejército de Dios, miles y miles, incontables, siempre trabajando para la gloria de Dios, en nombre, en favor de los salvos, como yo hablé anteriormente. Emi, ¿tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta? Abre su micrófono. Sí, hola, buenas tardes, pastor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Me escuchas ahora? ¿Sí? ¿Hola? Te Sí, escucho. vale. Tengo una consulta sobre la jerarquía que has puesto, porque la verdad que si lo veo bien, no tengo todo el entendimiento, obviamente, de la Biblia, faltan muchas cosas, pero me da curiosidad que los 24 ancianos son los únicos que son mucho más diferentes de la mayoría de la jerarquía de Dios, porque casi todos tienen alas, ¿no? Sí. Son como más ángeles, ¿no? Por así decirlo, pero los 24 ancianos no es así. Eso es lo que me causa mucha curiosidad. No tengo toda la información de los 24 ancianos, pero tampoco, no sé si la Biblia a lo mejor se refiere a que pueden ser a lo mejor, no lo sé, que me puedo equivocar. Por ejemplo, los antiguos profetas, o por ejemplo que haya sido Abraham, Sí. hayan sido, por ejemplo, David. Sí. Si me puedes Hay explicar un poquito teorías. más de esto. Sí. Si quiere, completa la pregunta. Yo pensé que ya había terminado. No, eso. La cosa que me causa mucha curiosidad es que 24 Vale. ancianos y todo lo demás es muy diferente a los ángeles. Y aparte, ¿quién serían esos 24 ancianos? Sí. Aquí tengo todo. Hay teorías que dicen que los 24 ancianos son representantes de las 12 tribus y los 12 apóstoles, ¿no? Que la antigua y la nueva alianza. Yo no creo así. Yo no pienso que son personas que se convirtieron ahí en autoridad. Yo pienso que
de la misma manera que los ángeles fueron, no hay personas que se convierten en ángeles. En mi manera de interpretar el texto, yo no pienso que los 12 apóstoles son los que se convirtieron o los jefes de las 12 tribus. Yo pienso que los 24 ancianos fueron creados por Dios y son autoridades en el universo. Dios es como si fuera un consejo de Dios, consejeros de Dios. ¿Dios necesita consejo? No, no necesita. ¿No? Pero él estableció una organización en el reino del cielo. El reino del cielo es organizado, ¿no? Hay jerarquía, hay cosas más allá de nuestra comprensión, ¿no? ¿Cuál es la función de los 24 ancianos? Yo no sé, la Biblia no es clara en lo que hacen en el universo, pero habla que tiene tronos alrededor del trono de Dios, tiene coronas, y lo que dice la Biblia es que ellos echan sus coronas delante de Dios por toda la eternidad. Entonces son las autoridades más grandes del universo, pero reconocen la autoridad de Dios sobre ellos. Y para mí es una enseñanza, porque si yo quiero tener alguna autoridad, sea lo que sea, yo tengo que comprender que viene de Dios. Yo tengo que devolver a Dios la autoridad que él mismo me la dio. No sé si está bien dicho, pero el texto habla que durante toda la eternidad los 24 ancianos echan sus coronas. ¿Qué pienso yo? Ellos no echan y luego van a recoger. Ellos echan y el mismo Dios los corona otra vez. Claro que es un acto simbólico, ¿no? Yo no pienso que hay físicamente, ellos echan y aparece otra vez en su cabeza y echa. Es un acto simbólico que representa que ellos reconocen la autoridad de Dios. Son distintos de los ángeles porque son autoridades más grandes, ¿no? Las alas determinan autoridad para los ángeles. Los ángeles tienen 2 alas, los arcángeles también, ¿no? Pero tienen más autoridad. Los querubines 4 y los serafines 6. Pero los ancianos no tienen alas, tienen coronas, que es una autoridad aún más grande. Dios los hizo de esa manera, ¿no? Dios los estableció de esta manera, distinto de los ángeles. Pero no pienso que fue alguien o profetas o apóstoles que se convirtieron. Son seres creados por Dios en el comienzo de todas las cosas, antes de la humanidad. Susan, ¿quiere preguntar también? Sí, yo tenía una pregunta, bueno, quizás no es con esto, sino con lo anterior. Si bien es cierto que las personas que practican la santería y todo esto, y ellos dicen hablar o trabajar o ejecutar su doctrina con muertos, aquí diríamos que estos son los ángeles caídos o los demonios que toman la personalidad de las personas que ya no están. Sí, yo pienso, nosotros vamos a hablar de la jerarquía del diablo en el siguiente slide, pero esta pregunta es muy importante porque la Biblia dice que no es permitido o no es posible hablar con los muertos. En realidad, yo entiendo que son demonios que confunden a las personas, ¿no? Ah, pero habló cosas que solamente él sabía, ¿no? Los demonios tienen sabiduría más allá de la nuestra, ¿no? Y hay espíritus que son familiares, hay espíritus que obran en las familias y que conocen detalles de la familia, porque él mismo fue quien hizo que aquello ocurriera, que aquello pasara, ¿no? Entonces, puede que un demonio hable con la misma voz, ¿no? de una persona. En realidad, nosotros tenemos que comprender eso para que no seamos engañados, ¿no? Yo conocí un hombre que era líder en la iglesia y al final tuvo un hijo muerto, ¿no? Así, su hijo joven, alguien le fue a asaltar, ¿no? Robar, y él reaccionó y le disparó y murió.
Y el hombre se quedó muy mal, y empezó a buscar contacto con su hijo, que había muerto. Al final se involucró en la brujería y en cuestión de los espíritus, y se alejó de Dios y se involucró mucho en eso. Y me dijo, no, hoy yo hablo con mi hijo. Y en realidad, por el dolor, por el luto, ¿no? Se quedó con rabia de Dios, ¿no? Porque permitió eso, no aceptó lo que pasó y se involucró en este mundo. Y hace mucho que no lo veo, pero yo me quedé muy así con la historia, un líder que se confundió tanto a punto de se involucrar en este mundo, en ese tema. No, pero yo pienso que es mentira, no hay cómo contactar muertos, son espíritus malignos que confunden las personas. Amén. Pero lo titularíamos demonios, ellos entrarían en demonios o en el renglón de ángeles caídos. Esa es mi pregunta. Vamos para el siguiente, ya te contesto en el siguiente slide. ¿Alguien Una más cosita, de esto aquí de la pastor, jerarquía de Dios? sí, una cosita, pastor, sobre lo que ha dicho Susan, pero hay en la Biblia, creo recordar que Saúl fue con esta bruja, bueno, como quiera decirlo, y Sí. habló directamente con el profeta Samuel, ¿no? Y era profeta Samuel, ¿no? Yo no creo que era Samuel. Él ¿No? dijo que era Samuel, pero la Biblia no así. Cuando la bruja habla así, es un señor con manto y con barba. Saúl habla, es Samuel. Yo pienso que Saúl fue engañado. En mi comprensión, en mi interpretación, hermano, yo pienso que ahí era un demonio. No era el mismo profeta Samuel, porque yo creo en la doctrina bíblica como un todo, que no se puede hablar con los muertos. Pero igualmente lo reprende, ¿no? Reprende a Saúl y lo determina de lo que le podía pasar, ¿no? Sí, una cosa que nos hace pensar que no era el mismo Samuel, que el espíritu que estaba hablando ahí habla con Saúl. Hoy mismo tú estarás conmigo. Y al final Saúl se quitó la misma vida, ¿no? Yo pienso que Saúl fue al infierno porque quitó la propia vida, ¿no? Y yo creo que no estuvo con el mismo Samuel. Ahí para mí fue un espíritu que le engañó a él. Amén. Con demasiada inteligencia, ¿eh? Hasta el enemigo lo que hace es para que te puedas perder, ¿eh? Totalmente. De que puedas errar, hasta llevando un poquito como símil con el tema del engaño, sobre todo utilizando también la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios y todo, ¿no? Sí, no podemos despreciar, como hablamos de ahí en el slide anterior, no tenemos que quedarnos, como estaba ahí, aquí, obsesionados con el tema, pero no podemos ignorarlos. No podemos pensar que son todos que no saben lo que están haciendo. El diablo y el infierno es muy organizado para hacer con que nosotros no logremos las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Eva, y seguimos. Sí, só para completar que a Bíblia diz que o diabo, ele, para enganar, não transforma até em ángeles de luz. Então, para ele não é difícil ele interpretar uma voz de uma pessoa que já morto para enganar nós outros que estamos aqui vivos todavia. Muchas gracias, Eva. Exactamente, ¿no? Él quiere engañarnos a nosotros y por eso estar bien fundamentada en las doctrinas bíblicas es importante para que nosotros no seamos engañados, ¿no? Claro que, y también fundamentada en la palabra y conectado con los hermanos, ¿no? Porque la Biblia también, el apóstol Pablo orienta a Timoteo para no se dejar engañar por las fábulas, por las cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo alguien que me orienta, Timoteo tenía el apóstol Pablo, ¿no? Para orientarle, para que no se confundiera o que fuera engañado por las doctrinas, las fábulas que son manipuladas y todo más, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, para que no seamos engañados. Amén. Déjame ir para el siguiente.
y vamos a hablar un poquito más de eso. La jerarquía del diablo, ¿no? El diablo era un querubín. Amén. Entonces, la jerarquía de Dios están aquí tronos, dominios, que son los querubines, principados y potestades. La jerarquía del diablo, él era un dominio, ¿no? Era un querubín guardián ungido, perfecto, y se llamaba de la estrella de la mañana. Se enorgulleció de su belleza y se rebeló y se llevó consigo algunos de los que estaban bajo su autoridad. Entonces, si él era un dominio, principados y potestades que estaban bajo su autoridad se rebelaron junto con él, ¿no? Y aquí yo pienso que bajo el mando de Satanás hay arcángeles que cayeron, principados, ¿no? Hay ángeles que cayeron, ¿no? Son potestades. Aquí un ejemplo de un arcángel, de un principado que es más fuerte que una potestad, un principado que es más fuerte que un ángel. El texto de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel empieza a orar y durante 21 días oró y el ángel, la respuesta llegó 21 días después. Pero el ángel cuando llega con la respuesta para Daniel le habla: eres muy amado, Daniel, desde cuando tú comenzaste a orar, yo salí con la respuesta, pero el príncipe o el principado de Persia me impidió de pasar. Hasta que vino Miguel, que era un príncipe de Israel, un principado de Dios, para luchar con el príncipe de Persia, para que el ángel pudiera seguir con la respuesta. Entonces, este texto nos enseña tanto la jerarquía, que hay más fuertes y menos fuertes, como el principado caído, el principado en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pero también hay aquí en el texto de la jerarquía del diablo, Efesios 6:12, que habla principados, potestades, gobernadores, la palabra no me sale, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, ¿no? El texto de Efesios 6:12, después tú puedes leerlos. Aquí, además de principados y potestades que estaban bajo la autoridad de Satanás, vemos aquí gobernadores y huestes. Aquí pensamos que son demonios más grandes y demonios más pequeños, ¿no? Demonios líderes de castas y demonios sumisos a estos gobernadores, ¿no? Aquí pensamos que está escrito ahí, son ángeles, demonios, no son ángeles caídos, son espíritus incorpóreos de una raza preadámica, seres distintos de los humanos que habitaron la tierra entre Génesis 1:1 y 1:2, sobre los cuales Satanás ejercía dominio y que se rebelaron junto con él. Esta es una idea, una teoría bíblica. Las teorías tienen que tener 2, 3 textos distintos para fundamentarse. Hay doctrinas distintas, hay ideas distintas de eso, ¿no? Pero os estoy presentando lo que nosotros comprendemos. Basado en Isaías 45:18, los textos están ahí. Isaías 45:18 dice que Dios no creó la tierra un caos, pero la hizo habitada. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habitados, según Isaías 45:18. No un caos. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba sin forma y vacía, un caos, ¿no? Crear es dar forma, ¿no? Dios creó, pero está sin forma. ¿Me entiendes el raciocinio, la idea? Creemos que la caída de Satanás, la queda de Satanás, pasó entre los 2 primeros versículos. Dios creó los cielos y la tierra,
era una otra composición de lo que hay hoy, pero Satanás cayó y las cosas se desconfiguraron, ¿no? La tierra se quedó sin forma, hasta porque Satanás era lo que era el modelo, el cinete de la perfección. Isaías 14 habla de eso, ¿no? Entonces, cuando Satanás cae, eso trae caos a todo el sistema que había, ¿no?, de la creación, ¿no? Job 38, del 13 al 15, habla de un momento que las estrellas cantaban, creo que está hablando metafóricamente de ángeles, cuando Dios reprende a Job por su posición de cuestionar, y él dijo, ¿dónde estaba cuando yo lancé los fundamentos de la tierra? ¿Quién? Y ahí habla del consejo. Tú has sido mi consejero. Ahí yo pienso que podemos hasta pensar ahí en los 24 ancianos, ¿no? Pero él empieza a hablar del momento que las estrellas cantaban, se regocijaban en su presencia. Yo creo que ahí está hablando de ángeles. Pero habla que cuando él agarró la tierra por las extremidades y sacudió de ella los impíos. Ahí él habla de las estrellas como ángeles y habla de los impíos. Yo pienso que serían seres distintos de los ángeles. Es una interpretación. Entonces, yo estoy presentando la interpretación que tenemos de este tema. ¿Qué cambia si entendemos así? Los ángeles caídos no poseen personas. Los demonios sí. ¿Por qué? Porque son espíritus incorpóreos. Estos seres en la rebelión perdieron sus cuerpos, ¿no? Se convirtieron en demonios y están bajo el mando de Satanás, ¿no? Intentando tener placer, intentando que estos demonios más que poseen personas. ¿Por qué los demonios poseen personas? Para comer, para beber, para tener sexo, para tener placeres que se les quitaron cuando se rebelaron contra Dios. Los ángeles perdieron la gloria de Dios. Los ángeles no comían, no bebían, no tenían sexo, no tenían placeres. Que eso fue hecho ahora para la humanidad, ¿no? Pero antes creo que era una raza semejante a la humanidad, pero después Dios reconfigura el planeta trayendo el hombre su imagen, ¿no? De una manera distinta. Yo sé que es algo a lo mejor nuevo para muchos. Adelante vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Adelante en el estudio, en la escuela ministerial, la escuela pastoral, pero aquí es para que pueda tener una comprensión, una visión general de la manera que entendemos. Amén. Si hay alguna duda específica sobre eso, después envíe por el horario. Yo tengo algunas cosas más. Yo sé que algunos a lo mejor se quedaron con la cabeza caliente ahí, ¿no? Pero puede escribirme y yo contesto cada duda de manera específica. Lo que cambia en la jerarquía, la comprensión de la jerarquía del diablo de esa manera, es cómo vamos a obrar, cómo vamos a actuar. Jesucristo dijo que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones. Yo pienso que serpientes y escorpiones son son a lo mejor los demonios. Ahora, sobre principados y potestades, de manera individual, personal, yo en realidad solo yo no puedo reprender un principado y una potestad. Quien lo hace es la iglesia avanzando. ¿Entienden? Hay principados que actúan en ciudades, hay principados que actúan en países. Yo reprendo el principado y potestad. Yo doy una orden para que el principado que actúa en España no actúe más. Él va a dejar de actuar porque yo estoy orando y dando una orden para que no actúe. Yo pienso que no es así. En realidad,
¿Qué hace con que el principado pierda su acción y su poder? Que una autoridad más grande avance, ¿no? Que una autoridad se mueva. Y yo pienso que la iglesia avanzando en un país, la iglesia en nombre de Jesús va destronando principados y potestades. Amén. Ahora, una persona que está poseída por un espíritu maligno, yo puedo dar una orden para que salga. Ahora, un principado, yo tengo que avanzar, a la iglesia tiene que avanzar para que el principado pierda su fuerza. Amén. Vamos a avanzar, porque la hora ya está casi. Mira, empezamos unos 15 minutos después del horario. Es 1h30 de aula. Yo, a lo mejor, debo pasar unos 15 minutos del horario. Si tú necesitas salir por trabajo, por alguna cosa, queda cómodo que después yo voy a poner tanto la grabación cuanto los slides van a estar disponibles ahí en el grupo. Amén. Pero si yo paso, no voy a pasar mucho más que 15 minutos. Digamos, el hombre creado, caído y redimible, ¿no? Amén. La creación, el hombre fue creado por Dios. Adán y Eva fueron creados la imagen de Dios, ¿no? Con dignidad, propósito y comunión perfecta. Fueron creados perfectos. El ser humano fue creado perfecto por Dios. Tenía dignidad perfecta, no tenía maldad, no tenía nada malo en el hombre. El propósito era perfecto y la comunión con Dios era perfecta. Pero hubo la caída. La desobediencia introduce el pecado en la humanidad. ¿Cómo puede un ser perfecto caer? ¿Cómo puede un ser perfecto pecar? La respuesta es la misma, se encaja tanto para el hombre como para Satanás, que también era un ser perfecto y pecó y desobedeció, ¿no? Dios nos da libertad para pensar, para decidir. En realidad, el libre albedrío, así se habla más o menos, ¿no? El libre albedrío, perdona, no es la libertad para hacer lo que quiere. En realidad, es la libertad de no ser dominado ni para el bien ni para el mal. Hoy, la humanidad sin Cristo no tiene libre albedrío. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso tenemos que echar fuera los demonios. Porque la humanidad sin Cristo, ellos son esclavos. Esclavos del pecado, muchas veces esclavos del diablo. No hay libre albedrío para uno que no está en Cristo. Ahora, nosotros que estamos en Cristo, tenemos el libre albedrío. Eso mesmo que tú sabes. Libre arbítrio. La palabra no sale. Nosotros tenemos, ¿por qué? Porque no somos dominados. Nosotros no somos dominados. Pero, si decidimos, podemos pecar. Así como Adán. Así como el querubín. ¿Entiendes? Entonces, la desobediencia trajo el pecado. Introdució el pecado. Ruptura con Dios, con el prójimo, con la creación y consigo mismo. Eso fue la caída, ¿no? Sin comunión con Dios, sin comunión con el prójimo, porque la pareja ahí que era perfecta, ahora empieza acusación, ahora empieza vergüenza, los dos ven que están desnudos, cosen hojas para cubrir su nudez, y luego cuando Dios llega y Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, yo vi que estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? No, la mujer que tú me diste
me dio del fruto. A la culpable es la mujer. Y empieza acusación, se rompe la comunión entre ellos. Y luego, con la creación, la conexión perfecta que había, ya no hay. Y el hombre consigo mismo. Efecto del pecado. Depravación total. No que seamos tan malos como podríamos ser, sino que el pecado afecta cada parte de nuestro ser. Depravación total. El ser humano sin Dios ahora está caído y por eso la Biblia nos enseña, ¿no? Aunque tuvieron ahí una orientación para sacrificar algo a Dios, en el comienzo un hermano matando a otro hermano. ¿Por qué? Por la depravación. La humanidad muchas veces fue avanzando en depravación y así, vemos Sodoma y Gomorra como un modelo de depravación, vemos el planeta de una manera general en los días de Noé, ¿no? Como depravación total de la humanidad. Entonces, la depravación es el efecto del pecado. Y no es solamente para muchos, cuando escuchamos la palabra depravación, no, la primera cosa que pensamos es en algo sexual, pero no necesariamente sexual. Depravación es la maldad que pasó a formar parte del ser humano. La envidia, la rabia, el odio, el rencor, toda maldad que pasó a formar parte de la naturaleza humana, eso es decir, depravación. Pero también hay esperanza. El ser humano es redimible, aunque depravado, en este sentido hay una naturaleza mala, pecaminosa en el hombre. Este ser humano es redimible. Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió y mucho más. En el jardín mismo, cuando Adán peca, Dios trae la condenación para la humanidad por el pecado, pero al final trae la esperanza y habla que de la semilla de la mujer vendría uno que iba a esmagar, aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces hay esperanza para el hombre. Los pactos, ¿no? Las obras en contrapunto y de la gracia. No pacto de obras, Dios ofrece vida a Adán condicionada a obediência perfeita. Adán fracasa. La humanidad queda bajo condena. Entonces Dios habló, tendrás vida, un jardín perfecto, mientras me obedezca, mientras haga lo que tiene que hacer. Y Adán falló, y al final toda la humanidad se quedó bajo condena, bajo maldición. El pacto de gracia. Dios inicia un nuevo pacto basado en su gracia, no en la acción del hombre, no en la perfección del hombre, basado en su gracia, prometiendo un redentor. Se despliega desde Génesis 3:15 hasta su cumplimiento en Cristo. Los pactos revelan que Dios siempre tuvo un plan de redención. La historia bíblica es la historia de ese plan. Entonces vemos a Dios haciendo alianza con el mismo Adán, luego después, cuando mata un animal en su lugar y hace ropas para él. Entonces Dios ahí ya empezó a establecer un pacto de gracia. Vemos en Abraham, ¿no? Dios haciendo un pacto con Abraham de gracia, ¿no? Antes mismo que hubiera ley, Abraham creyó en el Señor y eso le sirvió como justicia, dice la palabra. Vemos en Moisés, Dios retrayendo su palabra y mandamientos, también siempre revelando gracia. En David, en los profetas, hasta que llegó en Jesús, ¿no? Seguimos ahí el tema. Libre albedrío y gracia. Los 4 estados de la voluntad humana. Vamos a ver, mira, inocencia. Adán, antes de la caída,
capaz de pecar y no pecar, voluntad libre y sin inclinación al mal. Adán tenía inocencia, voluntad libre y sin inclinación al mal. Pero vino la corrupción. Después de la caída, incapaz de no pecar sin la gracia. El hombre quiere el mal por naturaleza. El hombre sin Cristo, después de la caída de Adán, no tiene capacidad de no pecar. Es por eso que Pablo escribe en Romanos 7, el bien que yo quiero no lo hago, el mal siempre lo hago. Miserable hombre que soy. ¿Por qué? Por la corrupción. El ser humano naturalmente está corrupto, caído. La regeneración, el creyente renacido, capaz de pecar o no pecar. La gracia libera la voluntad para obedecer genuinamente. Entonces, si yo estoy en Cristo, el segundo Adán, no, él pagó el precio por mi pecado, no estoy más bajo condenación. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no es decir que yo puedo vivir pecando y no va a pasar nada, no es eso. Es decir que yo no estoy bajo la condenación, no estoy bajo la corrupción. Yo tengo libertad de decidir pecar o no pecar, como Adán la tenía. Pero mis actos no están fundamentados en mi perfección, como los de Adán estaban. Mis actos están fundamentados en la perfección de Cristo, la perfección de Jesús. Amén. Y por último, la glorificación. En el cielo, incapaz de pecar, la redención completa, libertad perfecta para siempre. Al final de todo, aunque regenerados, yo tengo la capacidad de vencer el pecado, pero después, con un cuerpo glorificado, el pecado no existirá más en mi naturaleza. Todavía el pecado está en nuestra naturaleza. Somos seres humanos, hay corrupción en la naturaleza humana, pero yo soy un ser humano regenerado. Yo no estoy dominado por esa naturaleza corrompida. ¿Me entiende? Amén. Avancemos. Cristo mediador. ¿Quién es? Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. Esta unión hipostática es el fundamento de toda su obra mediadora. Nadie más podía ser el puente entre Dios, un Dios santo, y una humanidad pecadora, sino aquel que era Dios y hombre al mismo tiempo. Hay una complejidad en la comprensión de eso, de verdad que sí, ¿no? Algunos dicen que Jesucristo era 50% hombre, 50% Dios. Está mal decir eso, ¿no? No era mitad, mitad, no. Unos dicen que él era 100% Dios y 100% hombre. Matemáticamente también está mal decir así. Hay 200% en estadísticas, como cuando se quiere decir que está más allá de lo que se esperaba, ¿no? Pero en totalidad, 200% no existe, 100% es totalidad. Yo pienso que el mejor es decir, Jesucristo es eterno Dios y se hizo hombre. Exactamente así, ¿no? Filipenses 2 dice que él era Dios, estaba con Dios, pero no consideró, no se apegó a ser Dios. Él dejó la gloria, renunció a la divinidad por un espacio de tiempo y se hizo hombre. Pero no fue como un hombre común. No, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, nació como un ser humano,
natural, pero no era un ser humano común. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la condenación del pecado. Y nosotros que estamos en Cristo, yo pienso que este tema también tenemos que comprender bien. ¿Por qué? Porque uno puede decir, si Jesucristo no era un hombre común y obedeció a Dios, yo no puedo obedecer de la misma manera porque yo soy un ser humano común, ¿no? Pero si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Ahora no somos seres humanos comunes, somos seres humanos bajo la naturaleza y la voluntad de Cristo. Amén. El mismo espíritu que engendró a Jesucristo en el vientre de María, engendra en mí algo de Dios. El mismo espíritu que capacitó a Jesucristo para vivir la totalidad del plano de Dios en la tierra, el mismo espíritu me da capacidad para vivir plenamente como Jesús vivió. Pero eso solo es posible porque Cristo fue el mediador. Cristo Jesús me conectó a este propósito. Avancemos. Los tres oficios de Cristo. Profeta, él revela perfectamente a Dios. Su palabra es la verdad definitiva y toda la escritura apunta a él y él la cumple. Entonces Jesucristo ejerce el oficio profético, ¿no? Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan hacia Jesús. Jesucristo ejerce el oficio de sacerdote, el sacerdocio. Se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto y eterno. Hoy intercede por nosotros ante el Padre. Entonces el sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía el sacrificio y hacía intercesión por el pueblo. Jesucristo sí ofrece como sacrificio e intercede. El Padre que nos iba a castigar, Jesucristo entró en el medio. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando era niño y mi madre a veces iba a castigar a mi hermano, yo entraba en el medio y era castigado junto. Nos castigaba a los dos. Pero es más o menos ese el ejemplo. Dios nos iba a castigar. Jesucristo, como el Hijo perfecto, el Hijo responsable, entra entre el Hijo imperfecto y es castigado en el lugar del Hijo imperfecto. Amén. Sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Y por último, también Jesucristo ejerce el oficio de rey. Gobierna sobre toda la creación y sobre su iglesia. Su reino no tendrá fin. ¿Y cuándo será el reino de Jesús? ¿Cuándo llegará el reino de Jesús? Ya está. No, Jesucristo dijo, cuando pregunten, ¿dónde está el reino de Dios? No, el reino está allí o allá. No. El reino de Dios está entre vosotros. Fue lo que dijo Jesucristo. Mira, en el pasado muchas veces decían en el 10º año del reinado del rey tal, ¿no? Se pasó eso. Vemos en la escritura. Y los reyes siempre se contaban los años de acuerdo con la vida del rey que reinaba, ¿no? En el 1º año del rey tal, así se hacía. Nosotros estamos en el año 2026 del reino de Jesucristo. Jesucristo nació y dividió la historia y empezó el reino de Dios a través de Jesucristo. Estamos viviendo en eso. Ya gobernamos con Jesucristo y luego vendrá para establecer totalmente su reino. Pero tú y yo ya vivimos bajo su reino, el reino de Jesucristo. Amén. Avancemos. Cristo, ya pasé del tiempo, ya estoy terminando. Amén, hermanos. ¿Cómo Cristo aplica su obra? Por la palabra, ¿no? Por el Espíritu y por intercesión. La palabra, la Escritura es el instrumento principal por el que Cristo nos llama, convence y transforma. La palabra revela a Cristo y su obra para nosotros. El Espíritu aplica lo que Cristo logró, que regenera, vive, mora, la palabra, yo creo que la traducción se quedó mal,
regenera, habita en nosotros y produce transformación interior. Y por intercesión, Cristo ora por cada uno de los suyos hoy mismo. A la diestra del Padre, no estamos solos. Amén. La salvación es el camino completo, ¿no? El llamamiento, la fe, la justificación, la regeneración y la santificación. Esta es la obra completa de Jesucristo en nuestra vida. Él nos llama. No somos nosotros que elegimos seguirle a Él. Él fue quien nos llamó. Llamó a los apóstoles, llamó a mí y llamó a ti. Por eso tú estás aquí. Él es quien engendra, genera fe en nosotros. Él nos convence de las verdades de la palabra. El Espíritu, no, pero el Espíritu fue enviado por Él. Él dijo a los discípulos que enviaría otro consolador que los enseñaría todas las cosas. Entonces la fe que necesitamos, Él mismo genera en nosotros. La justificación es el perdón del pecado. La regeneración es la transformación que ocurre de dentro hacia afuera. Y la santificación es cuando nos volvemos semejantes a Él. No ser santos porque yo soy santo, dijo Dios. Y Jesucristo estableció este modelo de hijo santo y perfecto. Este está dentro de lo que hablamos, ¿no? La fe, la justificación, la regeneración. Después tú puedes leer el slide. La santificación y adopción. La santificación es el proceso progresivo de ser conformados a la imagen de Cristo. No es perfecta en esta vida, pero es real y continua. Estamos siendo santificados, ¿no? Dios la inicia. Dios la sostiene y Dios la completará en la eternidad, ¿no? Involucra esfuerzo humano genuino, tenemos que esforzarnos para santificarnos, pero es obra de Dios en nosotros, ¿me entiende? ¿No? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Mortificación del pecado, medios de gracia, buscar llenar de la gracia y la obra del Espíritu. Entonces, es el equilibrio de la obra del Espíritu y nuestro esfuerzo para vivirlo. Y la adopción es una de las doctrinas más ricas y menos estudiadas. Dios no solo nos perdona, nos hace hijos. Somos coherederos con Cristo, llamados a Dios. Llamamos a Dios Padre con pleno derecho. Entonces tenemos derecho de tener vida de Dios porque somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene algunas cosas más. La hora ya está bien avanzada. Hablamos bastante del Espíritu Santo también, mientras hablábamos de Jesucristo, ¿no? Pero es importante decir que el Espíritu Santo es una persona. Ya hablamos en la Trinidad de eso. Es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, ¿no? Simplemente poder de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es una persona, ¿no? Hay símbolos ahí de la acción del Espíritu, ¿no? La obra, su obra, es la convicción del pecado, la regeneración, morada interior, vive en nosotros, ¿no? En nuestro guía y también en la intercesión. Los dones son capacidades sobrenaturales para edificar el cuerpo. Los dones del Espíritu nos son entregues para que podamos servir unos a los otros y cooperar en la obra de Dios, en la santificación, en el amadurecimiento de los hermanos, ¿no? Los dones son para que podamos edificar unos a los otros. Cada creyente recibe al menos uno para servir. Y el fruto es el carácter de Cristo formado en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu en nosotros. Es el carácter de Cristo generado en nosotros. Las ordenanzas, bautismo y cena fueron establecidos por Dios, son actos simbólicos
instituídos por Cristo mismo para ser praticados por su iglesia. No son simplemente rituales, son proclamaciones visibles del Evangelio. El bautismo y la cena. ¿No? El bautismo es la confesión pública de fe. Yo demuestro en el bautismo que yo creo en Jesús y yo quiero vivir la vida de Jesús. Y la cena, yo demuestro públicamente que yo sigo creyendo. Jesucristo dijo que era para hacer la cena, cenar y recordar de lo que hizo hasta que Él venga. ¿No? Entonces, la cena une a la iglesia en torno de la cruz y anticipa la cena final del reino de Dios. Amén. Y hay una visión comparativa. Después tú puedes leer los textos ahí y comprender un poco mejor. No hay puntos prácticos para vivir la doctrina. La doctrina que no produce vida es teología muerta. No vale, no es estudiar la Biblia para discutir con personas. Estudiamos la Biblia, la doctrina es para generar vida en nosotros. Estos puntos prácticos conectan cada verdad con la vida cotidiana del discípulo. Autoridad bíblica, sacerdocio del creyente, mayordomía y vida en el Espíritu. Después, tú puedes leer los últimos slides ahí, la autoridad de la Biblia, el sacerdocio del creyente, mayordomía, vida del Espíritu y evangelismo son los puntos prácticos que necesitamos vivir. Amén. Pido perdón porque pasé ahí unos minutos más, pero espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón y que tú puedas seguir firme en la doctrina. Aquí es un poquito rápido mismo, la escuela de líderes es como hablé, una visión general. Luego, en la bibliología, en la ministerial y pastoral, entramos un poco más, ¿no?, en los temas. Pero si quedó alguna duda, puede escribirme. Yo estoy en el grupo. La pastora Giovanna tiene mi número también, el pastor Víctor tiene, los pastores todos tienen mi número. Puede pedirles a ellos y puede enviar directamente a mí sus dudas o en el mismo grupo para que podamos interactuar ahí. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero pedir para la pastora Giovanna para hacer esta oración final em nome de Jesus. Amém, amém. Eu penso que se tu tem dúvida, ponga no grupo, porque assim todos vão ouvir a resposta, não? E todos vão a crescer. É um pouco rápido, principalmente esta classe. Deveria ser 2 dias. Sim. Porque são temas. Sim. São temas que... A lo mejor luego podemos dividir em 2 classes, não? Sim. Yo tengo acuerdo. Pero muchas gracias a todos. Padre, estamos em tu presença, Senhor, dando-te as graças. Ah, Senhor, como é bueno, Padre, aprender sobre ti, buscar crescer, crescer, crescer para ensinar. Cada irmão que está aqui, Senhor, é este o propósito, aprender para ensinar. Então, que tudo o que aprendemos aqui hoje possa se fijar em nossos corações, em nossas mentes. Ah, Deus Santo, e que tu Espírito Santo nos use. Usa-nos, Senhor, para alcançar as vidas, para alcançar as pessoas. Em nome de Jesus, te somos gratos por esta enseñança de hoje. Dê-nos uma noite tranquila, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus lhe bendiga a todos. Nos vemos. Pastor, se tu puder cerrar tua aula aí, para que Susan sacasse uma foto aí de todos, da pantalha. Ah, sim, claro. Porque Susan, na última classe, sacou uma foto muito buena. E depois pode pôr no grupo. Porque aí aparece mais pessoas em la pantalha. Pues aí eu creio que já não, quitei. Ainda vemos. Agora sim. Então, você saca a foto.
Outros irmãos que puderem, porque aí... Sim? Amém, amém. Glória a Deus. Foi uma bendizione. Glória a Dios Deus. los bendiga a todos. Chao. Dios les bendiga a todos. Amém, amém, amém. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amém.